El que vamos a abordar a continuación es un tema importantísimo del que se ha hablado poco. La ANIN, la Autoridad Nacional de Infraestructura, ha advertido que no tiene el presupuesto suficiente para poder construir defensas ribereñas, para las descolmataciones correspondientes, los drenajes que tenemos que tener para que el fenómeno del niño costero, que se va a unir a un niño global que internacionalmente ya se considera un mega niño, un super niño, un niño Godzilla, y que puede terminar en esta unión de dos fenómenos que son altamente devastadores para nuestro país, ocasionando un daño no solamente personal, no solamente a la vida, sino también a la infraestructura, a puestos de trabajo, a las proyecciones de crecimiento del país y puede ser acaso uno de los principales escollos de la próxima gestión de gobierno. A tal punto que Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, ha urgido a los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones que terminen ya con las observaciones de las distintas actas electorales para que el país pueda iniciar una transición y empezar a concentrarse en los problemas que debemos de enfrentar, como este. Y para ello vamos a hablar ahora con Jorge Pérez Flores, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y gobernador de Lambayeque, que nos acompaña vía Zoom. ¿Cómo está, gobernador? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Martín? Bueno, acá en pleno trabajo de remodelación de la iglesia catedral, pero sin duda lo que estás planteando es un punto muy importante. Ahora tenemos obras abandonadas por parte del Ejecutivo, por la Presidencia del Consejo de Ministros, ya desde el año 2025 y obviamente 2026 siguen abandonadas. Estamos con el río Olmos, río Motupe, río La Leche, río Saña, río Chancay y el drenaje pluvial de Chiclayo, que firmaron contrato, que siguieron los procesos de construcción que están entre el 20 y 30% y que ahora, no sé por qué, no le inyectan presupuesto a los propios proyectos que ya tienen contrato vigente. De eso vamos a hablar en este momento, pero antes quería de pronto interpretar la declaración política de Luis Galarreta, señalando que ya termine rápido el conteo, que se absuelvan las dudas a propósito del proceso, las actas observadas, para que nos concentremos en, por ejemplo, un desafío como el fenómeno del niño. ¿Lo considera una declaración de preocupación honesta o es un uso político de lo que vamos a enfrentar probablemente a fin de año? Es que en realidad nos queda muy poco tiempo. Si ustedes se dan cuenta, en activar nosotros el proceso de poder negociar con las empresas que ya no se les ha dado ningún tipo de seguimiento económico y hacer de que esto simplemente se dilate, lo que en realidad va a pasar es que ni siquiera los gobiernos subnacionales podamos ayudar. Acuérdense que los ríos del Perú están bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Agrario, dos puntos PSI y el ANA. Entonces, en este momento lo que podría hacer de manera inmediata el actual gobierno es declarar en emergencia ante peligro inminente y hacer que los recursos que ya están destinados para la reserva de contingencia la podamos activar y más bien necesitamos una normativa que nos permita a los gobiernos regionales, los gobiernos locales y todos los 19 ministerios actuar en este momento, sobre todo en defensa ribereña. Vamos a hablar de ello también y sobre la inminencia del fenómeno del niño en el norte del país y las consecuencias que puede traer, pero usted menciona la declaratoria de emergencia como una medida que debería tomar esta gestión de gobierno y lamentablemente a veces, gobernador, usted lo sabe bien porque se ha visto a lo largo de la historia reciente, estas declaraciones de emergencia le abren la puerta a la corrupción muchas veces porque facilitan las adjudicaciones, a veces a dedo, y eso no te garantiza ni que la obra esté bien hecha, ni que tenga los materiales adecuados, ni que la plata vaya a la finalidad a la que debería ir. La declaratoria de emergencia es un paraguas legal para poder activar la 068. Si usted fuese gobernador o fuese alcalde y tiene todos los recursos a su lado y no lo activan mediante un decreto de urgencia, lo que va a pasar es que la enfermedad, el problema o el desastre se va a instalar y no vamos a tener un techo legal para poder actuar. Allá la Contraloría, la Fiscalía y los órganos de control y de fiscalización que tienen que hacer obviamente su trabajo para no hacer de que todo pareciera que fuese corrupción. ¿Y ese pedido de declaratoria de emergencia ya lo han ingresado, lo han conversado con el presidente Balcázar o con el presidente del Consejo de Ministros? Eso debería ser de parte del Ejecutivo porque acuérdese que quien maneja INDECI es el Ministerio de Defensa y ellos ya saben más que nosotros
cuál va a ser el impacto del niño. Ahora, Sí. el impacto del niño en el año 2017 superaron los 20.000 millones sin de duda soles. es su potestad, pero ustedes pueden, evidentemente, como presidentes, autoridades regionales, acercarse con ese pedido. Sí, sin duda nosotros hemos pedido primero que se active el Consejo de Estado con el presidente de Balcázar, pero lamentablemente no ha habido, más bien han cambiado, acaban de cambiar al vicepresidente de Gobernanza, con quien ya habíamos llegado a una reunión que íbamos a hacer en los próximos días, ahora prácticamente se deshizo y probablemente se nos pueda dar la oportunidad de conversar el día 2 o 3 de julio. Nosotros estamos dispuestos porque sí necesitamos que el Ejecutivo trabaje con nosotros. Acuérdense que las dificultades nosotros las conocemos. En este momento la región Lambayeque ya tiene desplegado 15 almacenes descentralizados para poder actuar de manera inmediata. Por ejemplo, el oleaje que hubo después del terremoto, nosotros hemos actuado de manera inmediata con todo el litoral de nuestras regiones. Entonces, por lo que le entiendo, no solamente no hay una declaratoria aún de emergencia, a pesar de que ya se conoce desde el Ejecutivo su necesidad, sino también que los funcionarios encargados de coordinar con ustedes han sido cambiados y pareciera todo estar muy en pañales frente a un niño costero inminente. Entonces, ¿qué nivel de preparación tenemos ahora, gobernador? Si el fenómeno del niño nos agarra como estamos hoy, ¿qué puede pasar? Querido Martín, yo sí lo que invoco más bien es al presidente del Congreso, al señor Rospigliosi, a que de una vez por todas podamos tener también, estamos invitándolo a una reunión para que desde el Congreso, en todo caso, podríamos nosotros primero, ahora se está discutiendo la ley del presupuesto suplementario que se va a considerar. Yo preferiría, por favor, que le den la mayor cantidad de este presupuesto a la NIN, o sea, al mismo Ejecutivo, para que de alguna manera no se paralicen estas obras. Acuérdense que estos ríos se desbordan y anteriormente, solamente te lo grafico para que se entienda. Sí. Antes nosotros teníamos ríos que podían sopesar aproximadamente 200 a 400 metros cúbicos por segundo, pero las obras de la NIN o anteriormente Reconstrucción con Cambios, lo que hicieron fue abrir todo lo que significaba la defensa ribereña natural para poder construir gaviones, hexápodos, roca al volteo y ponerle geobolsas. Ahora esos ríos ya no tienen defensa ribereña y con 20 metros cúbicos se va a desbordar. Significa que con un mega niño vamos a tener un río de 1000 metros cúbicos por segundo y probablemente desaparezca toda una ciudad, por ejemplo, Morrope. Es decir, la obra quedó inconclusa y al contrario ha debilitado la defensa natural que tenía varias de las ciudades cercanas a los ríos. Así es, o sea, por querer hacer la obra, ellos rompieron y ahora obviamente como no hay presupuesto, ya las empresas han abandonado, están fuera y lo que hemos tenido en este momento es que los cajones hidráulicos prácticamente ya no existen, o sea, todo ya es playa. Usted que es vicepresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ¿cuáles diría que son las obras en este momento de mayor urgencia para evitar el desastre cuando venga el niño? Yo creo que acá deberíamos de actuar todas las obras de defensa ribereña y drenaje pluvial que tienen las 12 regiones que hemos sido abandonados por el Ejecutivo, so pretexto de que iniciaron las obras sin planeamiento, y eso es totalmente falso, porque Reconstrucción con Cambios viene del año 2017 y se consideraron 10.500 obras, de las cuales 9.500 ya se ejecutaron. O sea, ¿qué significa? Que tenemos casi el 90% de ejecución y ahora en ese 10% retrocedemos como Estado y decimos que hubo una mala planificación, entonces no se hubiese hecho el 90%, con lo cual se derrumba ese argumento que realmente hace de que lamentablemente el Perú pareciera que fuese todo Lima y acá en las provincias, en las regiones, estamos realmente fuera, sin una estructura legal que nos permita incluso a los gobiernos regionales poder actuar de una manera inmediata ante este momento tan difícil que vamos a pasar. Y sobre eso, desde los gobiernos regionales, ¿cuál es el temor que se tiene ahora? ¿Qué magnitud de desastre han proyectado ustedes en caso no se hagan los trabajos de prevención correspondientes? Y no me refiero solo a las inundaciones, también a ello, pero aquí va a haber puestos de trabajo en riesgo, la agroexportación va a ser dañada, la misma pesca también por el calentamiento de las aguas será de menor magnitud a la que están, especialmente en el norte del país, acostumbrados. Entonces, ¿qué ustedes han evaluado como Asamblea de Gobiernos Regionales que podría ocasionar el niño en nuestro país?
Solamente en Lambayeque vamos a tener un impacto negativo por cerca de 30.000 hectáreas de agroindustria, que representa más de $1.000 millones de agroexportación, que tiene aproximadamente, estamos cercanos a los 70.000 puestos de trabajo y un IGB cercano a los 800 millones de soles. Por lo tanto, el daño que va a significar no solamente el impacto del niño, sino la recuperación, va a superar tranquilamente los 50.000 millones de soles a nivel de todo el país. Entonces, reactivar estas obras que representan poco más de 3.500 millones de soles, en realidad no es un problema. Para eso está el FONDES, para eso está la reserva de contingencia y para eso están los saldos de balance que los gobiernos locales y regionales tenemos. No estamos invitando al Ejecutivo a romper la caja fiscal, sino todo lo contrario, a cuidar la caja fiscal con el uso de saldo de balance, y para eso necesitamos el techo legal para poder actuar de una manera inmediata y unir defensa, Ministerio de Desarrollo Agrario, Cultura, Ambiente, gobiernos regionales, gobiernos locales y el Ministerio de Vivienda. Yo creo que juntos, de este momento hasta que realmente puedan seguir las lluvias, que de repente podrían instalarse dentro de 4 o 5 meses, nosotros tranquilamente podemos encontrarnos ya trabajando en los meandros, en los islotes y en las defensas ribereñas de los ríos. Gobernador, una última, porque estoy viendo que está en plenas remodelaciones de la catedral. ¿Qué obras están programando para la ya anunciada visita del Papa? Y entre los destinos, evidentemente, está Chiclayo también incluido. No, la verdad estamos con 51 calles interviniéndose, pavimentando, gracias al Ejecutivo, al presidente Balcázar, quien nos ha transferido 15 millones, pero además el gobierno regional está poniendo 20 millones adicionales, estamos recapeando la mayor cantidad de ello, estamos remodelando nuestra iglesia, estamos también poniendo de manifiesto de parte de la diócesis de Chiclayo los lugares especiales donde podríamos nosotros recibir al Santo Padre y visitando obviamente a su diócesis de Chiclayo. Si me permites, creo que estoy aprovechando que mi productor se ha ido para hacer la última consulta. Ya esto a nivel político, y usted como representante de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ¿qué opina de este cambio legislativo que está bajando la valla de los partidos políticos que no quieren perder su inscripción para que ahora puedan presentar solamente un 30% de candidatos a las gobernaciones, por ejemplo, regionales, y no la exigencia de 50%, como era antes? Y es un cambio ya con el partido empezado, ojo, porque ya se convocaron las próximas elecciones. ¿Usted qué le parece esta modificación? Bueno, estas jugadas políticas han hecho que los gobiernos regionales y gobiernos locales no podamos, por ejemplo, reelegirnos o postular a una reelección. Mientras tanto, el Congreso sí lo ha hecho, ¿no? Nosotros estamos impedidos hasta de poner carteles de obra. Nos han hecho bajar carteles de obra que la Contraloría lo supervisa y el Jurado Nacional de Elecciones nos dice, sáquenlo porque eso es propaganda. O sea, no podemos entender cómo es que en el Perú existen ciudadanos que pueden hacer con la plata del Estado campaña, pueden reelegirse, pueden hacer lo que sea, y nosotros prácticamente nos dejan de lado. Ahora, ya estaban las reglas cantadas con el 50%, ahora nos dicen no, el 30%. Bueno, yo no puedo hablar por mi partido por un tema de neutralidad, pero yo creo que no se puede jugar a la democracia movilizando a última hora la regla de juego. Pero ¿está hablando en este caso solo por usted o es el sentir de la Asamblea de Gobiernos Regionales? Bueno, acuérdense que 7 gobernadores somos de Somos Perú, 2 de ellos adicionalmente fueron de Alianza para el Progreso y el resto llegaron todos con una iniciativa regional. Entonces, solamente existimos 2 partidos a nivel nacional que representamos los gobiernos regionales, pero fundamentalmente si nosotros hablamos como gobernadores, yo creo que las cosas van a estar casi por ahí, porque finalmente sentimos de que las reglas de juego se cambian a la comodidad de los que están ahora en el legislativo, y me parece que esas prácticas ya deben acabar. Muchas gracias, gobernador, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Lo dejamos haciendo la remodelación de la iglesia principal de Chiclayo, que será visitada por el Santo Padre en algunos meses. Jorge Pérez Flores nos acompañó, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y gobernador